La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Quiero que podamos dirigir las páginas de la Escritura, o también si puedes seguirme acá en las pantallas en el Salmo 16:11. Salmo 16:11. En días pasados, por la gracia de Dios, comenzamos un mensaje titulado Valorando su presencia. Valorando su presencia, y muchos de los aquí presentes tomaron notas y fueron muy bendecidos, creo yo que sí, a través de la palabra del Señor, recordando que no es el mensaje nuestro el que traemos, sino el mensaje del Señor, su palabra, y fuimos edificados, pero faltó una parte, pudiéramos decir, y entonces hoy, en este día, vamos a darle continuidad, y si el Espíritu Santo nos señala, daremos ese final, y bueno, y si Él nos dirige, recordemos que a los que estamos recibiendo la enseñanza y la escuela La Vida en el Espíritu, no encerramos la palomita. Es decir, el Espíritu Santo fluye como Él quiera, aunque nosotros tenemos un programa y una forma de hacer las cosas, estamos sujetos a la dirección del Espíritu Santo. Amén. Así es que en esta hora, en el Salmos 16:11, dijimos que el tema o el mensaje llevaba por título Valorando su presencia, en esta ocasión parte 2. Valorando su presencia, parte 2. Y hemos agregado también un subtítulo, el cual le hemos dado nombre de En presencia o ausencia de Dios. En presencia o ausencia de Dios. Ese es el subtítulo para dar continuidad a este mensaje que el Señor nos entregó para la iglesia. Amén. Y quiero que podamos leer lo que dice la Escritura, ahí en Salmos 16:11, en Reina Valera, dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, me mostrarás la senda de la vida. Y ahí dice en la parte de, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y ese fue el versículo que tomamos para dar comienzo en días pasados a este tema, y el Señor nos fue iluminando a través de su palabra, y entonces fuimos estudiando y nos habló también del Salmo 139, donde ahora, como nos ministraba también el siervo Michael, en el Salmo 139, no es preciso que lo busque ahora mismo, pero recordábamos esos versículos donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y dice el 8, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y otros versículos más que tomamos para avanzar en este tiempo. Ahora lo que quiero es como refrescar y retomar lo que habíamos tomado en aquella primera parte y avanzamos. Amén. Recuerdan que también estudiamos la palabra presencia y la palabra plenitud. Eso fue muy vital para desarrollar este mensaje. Y bueno, nos enfocamos en dar valor a aquellos escritos donde se hace mención de aquellos hombres y mujeres, hombres, mujeres y todas esas personas que honraron a Dios y valoraron su presencia, Dijimos también que muchas veces limitamos la presencia de Dios a un espacio, unas horas o un momento específico, y eso no debe ser así, sino que la presencia de Dios va con nosotros a todo lado, y dar valor a esa presencia es tomarla muy en cuenta, es no tan solo cuando venimos y levantamos manos o se dirige un tiempo especial, sino que en todo tiempo dar valor a su presencia. En ese caminar, oiga bien, en ese caminar es como vamos por la vida,
valorando su presencia. Sí, valorando su presencia. Todavía no hemos comenzado la parte 2 del día de hoy, sino que estamos, como dije, refrescando un poco. También el Espíritu del Señor hablaba también a mi corazón y decía de una forma muy directa que muchos de los problemas que enfrenta la iglesia en general se debe a que no damos valor a la presencia suya, es decir, a la presencia de Dios. Como que, y volviendo a lo de antes, como que tomábamos las cosas como muy a la ligera y muchas veces no centrábamos nuestra atención plena en Dios. Ejemplo, si vamos a estar viajando, darnos cuenta que ahí va la presencia de Dios, porque portamos la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es Cristo en nosotros, es que Él ha puesto de su Espíritu en nosotros, esto a través del nuevo nacimiento y la nueva naturaleza que Él ha plantado en nosotros. Solamente Dios puede hacer eso. Y Dios decidió, qué lindo eso, Dios decidió hacer su morada en ti y en mí. Somos morada del Espíritu de Dios. Y ahí avanzamos con este mensaje. Y también dijimos que el alma muchas veces está ganando terreno y que se necesita caminar en temor santo de Dios. Recordando también aquellas palabras de nuestro pastor cuando dijo, caiga temor reverente para andar en una devoción plena a Dios, en el consejo de Dios, en la sabiduría de Dios. Y más tarde avanzamos también en el mensaje hablando de Jonás, de cómo Dios le dio dirección y de cómo este hombre, muy, muy precioso de Dios, muy amado de Dios, profeta de Dios, y ahora este hombre, tomando su propio camino, intenta huir de la presencia de Dios. Digo intenta porque nadie puede huir de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en todo lado. Nosotros somos los que nos salimos de ese círculo y entonces más tarde acarreamos problemas, situaciones. Sin embargo, Dios lleva adelante y cumple su propósito en los que Él ha llamado y porque Dios tenía un plan y un propósito con aquella ciudad de Nínive, y vimos más cosas muy importantes, y ahí empezábamos a ver cómo esa ausencia de la presencia de Dios iba marcando, por decirlo de alguna manera, una pauta o una forma, una manera en la que podemos ver que siervos de Dios yéndose a otro extremo o yéndose en su propio camino van distanciándose de la presencia de Dios, y concluimos esa parte ahí. Hoy entonces tenemos por delante avanzar, y dijimos, ahora sí, en el subtítulo, en presencia o ausencia de Dios. Y aquí es donde vamos a dirigir nuestras páginas otra vez a Salmos 16:11, a Salmos 16:11, y leeremos otra vez lo que dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amados hermanos, cada vez que uno estudia, lee la palabra, debe entender que en ella está ahí impreso el consejo y el deseo de Dios de que entendamos cómo es caminar cerca de Él, cómo es caminar siendo guiado por Él o lejos de Él. Muchas veces muchos escritos que nos hablan acerca de lo que es la ausencia en la que muchas veces nos encontramos por ir bajo nuestro propio diseño, nuestro propio camino, y más tarde nos encontramos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y eso más tarde en la Escritura podemos hallar muchas enseñanzas para nuestra vida en el hoy, y echar mano de eso, porque no estamos tranquilos y no podemos ir por la vida tranquilos queriendo hacer las cosas a nuestra manera, cuando hay un Dios poderoso que está diciendo, por aquí es el camino, porque lámpara es a tus pies, está diciendo el Señor.
mi palabra y lumbrera a tu camino. Es eso. Entender esto es muy hermoso. Así como lo dice ahí, quiero que enfoquemos en esa parte B. En tu presencia hay plenitud de gozo. Yo sé que tal vez usted está diciendo, esa escritura la he leído muchas veces y quiero la revelación. Tranquilo, vamos a ir despacio, que hay tiempo y que queremos que el Señor comande, que el Señor dirija. Entonces, en tu presencia hay plenitud de gozo. Yo me preguntaba cómo este hombre, David, siervo de Dios, muy mencionado en la Escritura, un hombre precioso de Dios, rey de Israel, de los más importantes, después de elaborar estos preciosos salmos y estar en la presencia de Dios, escribir acerca de la presencia de Dios, más tarde viene a encontrarse en la contraparte, es decir, en la ausencia de ese Dios. Y ya vamos a ir a los escritos, pero antes quisiera que volviéramos a la imagen inicial con la que comenzamos, porque yo quiero aquí que estudiemos una palabra que es a la imagen inicial. Si pudiéramos volver con la imagen central, correcto, amén. Valorando su presencia. ¿Vieron ahí que dice valorando su presencia? Y esa palabra, valorando, viene del verbo valorar. La definición de valorar radica en señalar el precio de una cosa, reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de una persona o cosa. Por eso es que podemos entender que como cristianos, que como hijos de Dios, caminamos valorando o desvalorando la presencia de Dios. Y en medio de este estudio y de este tiempo de enseñanza, porque Dios nos enseña y nos instruye a nosotros los que compartimos, Dios ponía unas palabras en mí y era la palabra también presencial, la palabra presencial. Y también la palabra virtual, ¿verdad? Estamos muy identificados con esas dos palabras, presencial y virtual. Y, amados hermanos, en cuanto a la relación con Dios, Dios quiere que seamos presenciales. Aquí no estamos hablando de los que reciben el culto a la distancia, gloria a Dios por eso, y cuando vienen aquí mucho mejor, pero es eso, Dios no quiere una relación virtual. ¿Te ha visto cuando usted se conecta virtualmente? No es lo mismo. Dios quiere una relación presencial, porque Dios quiere estar ahí, porque Dios quiere comandar, porque Dios quiere dirigir, porque Dios va adelante, porque Dios conoce. Amén. Lo primero, o no sé si ha estado anotando, y otra cosa que quiero señalar en esta hora es que para que haya presencia debe haber convivencia. No habrá presencia de Dios si no hay convivencia. Bendito Dios por los que escriben. Para que haya presencia debe haber convivencia. Y usted dirá, ¿qué es eso de convivencia? Bueno, la convivencia es el acto de convivir. Es el acto de existir de forma respetuosa y necesita una pluralidad de personas. Es decir, para que haya una convivencia, no será solo con una persona. Se necesitan pluralidad, se necesitan más de uno para que haya una convivencia. Y pudiéramos verlo en el plano natural, pero para que haya una convivencia, escuche bien, para que haya una convivencia, para que esté viva la presencia de Dios, debe haber unión, debe haber convivencia, debe haber una relación. Por eso yo no creo en aquellos que supuestamente le dan honra a Dios, pero andan como llaneros solitarios. Mucho cuidado. Porque en la convivencia Dios haya mucha complacencia. Y aquí pudiéramos hablar del Salmos 133 también.
Por eso es que nos conviene estar en comunión y en convivencia ahora mismo con Dios, para que esté ahí la presencia. Entonces dijimos, para que haya presencia debe haber convivencia. Y dimos a conocer entonces que convivencia es el acto de convivir, el acto, no conocer solamente, sino el acto. Es el acto de existir de forma respetuosa y necesita una pluralidad de personas. En este caso nosotros y la persona del Señor, ¿verdad? Y en esa convivencia es donde hallamos más tarde esa frescura, eso lindo de habitar con Él, de andar con Él. ¿Acaso no, si pudiéramos poner como ejemplo la relación entre una pareja, ¿verdad?, que se están conociendo, que van avanzando, que hay un anhelo por muchos planes y muchas cosas, y hay una convivencia, ¿verdad? Hasta que llega el momento del matrimonio y llegan cosas muy bellas y todo lo demás, y están habitando juntos después, porque hay ¿qué? Porque hay una convivencia, amén, porque hay una convivencia. La convivencia trae como resultado entonces la presencia. Qué lindo. Y es muy importante también señalar que donde Él es estimado y honrado, haya complacencia, Él en habitar. Él haya complacencia en habitar donde Él es honrado. Estás caminando en ese entendimiento de que tienes una convivencia con Dios, de que tenemos un deseo de estar con Dios, de habitar con Él, de que hay convivencia con Él. Entonces, bueno, estás valorando la presencia de Dios. No caminas en ausencia de Dios, caminas ¿en qué? En relación con Dios, en compañía con Dios. ¿Y sabe a qué nos lleva eso? A cumplir los propósitos de Dios. Nadie va a cumplir propósitos de Dios si tiene como Jonás ese espíritu de que quiere hacer las cosas como él dice, sino que hemos sido llamados a andar en una convivencia, en una comunión, para que esté la presencia. No tienes convivencia, no tienes comunión, no hay presencia, no eres nada. Te estás secando. Por eso es que necesitamos avanzar cada día. Por eso es que debemos tomar estos mensajes y no tan solo anotar y escribir, sí es importante, pero también llevarlo a la práctica. ¿Qué sucederá después de unas horas que estemos aquí en el templo y tomemos ya lugar en nuestras casas, con nuestras familias, en lo cotidiano? ¿Qué haremos? Bueno, caminar en esa convivencia con Dios. ¿Para qué? Para que Dios haga sus propósitos. Amén. ¿Avanzamos? Bueno, gloria a Dios. Hay otra palabra que es necesaria que veamos, pero antes vayamos a Santiago 4:5. Santiago 4:5. Y dice la palabra del Señor en la carta de Santiago: ¿acaso, y en forma de pregunta en la Nueva Traducción Viviente, acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Mire que está hablando la palabra. Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y entonces eso me llevó a ver, bueno, esta palabra fiel, y viene de la palabra fidelidad, y es una actitud de alguien que es fiel, constante. Alguien que es fiel es que es constante, que es comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Se deriva de la palabra también del latín fidelitas, que significa servir a un Dios, y es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer, porque es honesto y respetable, y su nivel
en su nivel más abstracto, implica una conexión verdadera. Mire, conexión verdadera con una fuente o fuentes. Por eso esta palabra quise añadirla aquí también, de que nosotros debemos caminar así, honrando, así como dicen las Escrituras. Ellas dicen que Dios desea que fervientemente, que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Le sea fiel. Mire que no es tan solo un mero creer. No. Creer implica una acción, implica una devoción, implica una convivencia, implica una fidelidad, implica muchas cosas para entonces ir por la vida cumpliendo propósito en Dios y no ir conforme a nuestros deseos. Ahora sí, amados hermanos, cuando comenzamos, tomamos el Salmo 16:11 para decir que en su presencia hay plenitud de gozo. Recordamos esas dos palabras, plenitud y presencia. ¿Y quién más para hablar de estas cosas, de presencia y plenitud, que el mismo David, verdad? Pero como el mensaje que estamos desarrollando lleva un subtítulo de en presencia o en ausencia de Dios, hemos dicho también, o hemos anotado acá, que en su ausencia, para los que escriben, todo carece de propósito. En su ausencia, todo carece de propósito. Y pudiéramos tomar algunos de la palabra, como el mismo Jonás, como Balaam, por ejemplo, y aún al mismo David del que comenzamos hablando, ahora tuvo un desliz terrible y más tarde vemos a este hombre sufriendo, escuche bien, sufriendo las consecuencias del error. Usted sabe que se puede cometer muchos errores durante el caminar. Puede ser que por ignorancia, pero puede ser voluntariamente. Por eso hay que tener mucho cuidado, amados hermanos e iglesia. Los hombres erramos al blanco cuando menospreciamos su presencia. Eche un vistazo a nuestros días, cuando los hombres vienen a errar al blanco, es porque han tenido en poco la presencia de Dios. Y dice ahí, para que avancemos en esta hora, en 2 de Samuel, en el versículo 12, del 7 en adelante, que Dios nos dirija por su palabra, dice: entonces dijo Natán a David. Aquí la historia, para resumirla, David había hecho sus fechorías. David creía que todo lo que había hecho iba a quedar ahí como impune, y no. Dios sacó a la luz y entonces envía a este profeta Natán a la casa de David. Y entonces dice aquí en el versículo 7, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Después de haber escrito, o de escribirle más bien, todo de una forma ilustrativa, la forma en la que ahora Dios le iba a educar o le iba a mostrar cuál era el camino que tenía que seguir después de su error. Aún Dios seguiría obrando propósito, pero llegarían y habrían consecuencias. Entonces aquí dice el versículo 7, entonces dijo Natán a David, ahora sí, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Escuche bien, yo te ungí por rey de Israel. Amén, ¿me sigue ahí? Y te libré de la mano de Saúl. Versículo 8, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9, abramos nuestros oídos, amada iglesia.
¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de dos de los hijos de Amón. Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Versículo 11. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti en tu casa, en tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Versículo 12, abramos nuestros ojos y prestemos atención con nuestros oídos, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y dice el versículo 13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero podemos ver ahí, amados hermanos, la mano pesada de Dios, y que nadie puede esconderse de los ojos de Dios, porque aquí le está diciendo el profeta: porque tú hiciste todas estas cosas, haciendo lo malo delante de sus ojos. Pero lo que él hizo fue apartarse, alejarse, menospreciar la presencia de Dios. Cuando era el tiempo donde los reyes salían a batallar y a pelear y a poseer y a ejercer su reinado, David estuvo en casa, estuvo no como debería ejercer, y ya vemos cómo terminaron las cosas. Acompáñeme a Proverbios 8:13, Proverbios 8:13. Aleluya, bendito el Señor. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Amén. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Así dice la Santa Escritura. Entonces, lo que ocurre cuando se camina ignorante de su presencia, eso ocurre porque se toma el camino del error. Mire que a nosotros el Señor nos ha señalado un camino, una vereda, una senda, un sendero. Y salirnos de ese sendero, salirnos de ahí es y puede ser el camino del error, y puede estar muy cerca del camino verdadero y del camino real, del camino que Dios quiere que avancemos. ¿Cuál camino quiere Dios que nosotros caminemos? El camino de honra a su persona, a su presencia, que honremos a Dios de corazón. En la casa, sí, aquí, en su casa, en la iglesia, con los hermanos, pero Dios quiere y Dios está pidiendo, y Dios lo pide, un corazón genuino, completo, íntegro, total, para Él, para honra de Él. Dios es muy honrado, y Dios será siempre muy complacido si nosotros caminamos en una integridad en cuanto a la vida, en una integridad. En el trabajo, en las lecciones, si no hay lecciones, los que estudian, en los tiempos libres. ¿Qué hacemos durante todo ese tiempo? ¿Caminamos dando valor a su presencia? ¿Puede levantar su mano así? Amén. Amén. Gloria a Dios, a saber que está aquí. Entonces, amados, ¿hasta dónde puede llegar nuestra conducta errada muchas veces? Bueno, ahí recordemos que somos una persona con dos naturalezas, y si damos o cedemos a la carne está lista para emprender un viaje de lo que quiera. Pero sabemos que el espíritu es conducido por Dios, se detiene y oye la instrucción de Dios, busca consejo de Dios,
busca y anhela el consejo de Dios, aunque eso tenga un alto precio. Pero eso muchas veces no lo entendemos y tampoco lo queremos. Porque para caminar dando valor a su presencia hay que pagar un precio. Y ese precio, los que estén dispuestos a pagar ese precio, escuche bien, los que estén dispuestos a pagar ese precio van a ver cosas muy lindas de Dios, van a llevar mucha honra a Dios, valorando a Dios y valorando a su presencia. Vamos a estar muy, pero muy de acuerdo con reino de Dios en esta tierra. Las añadiduras vendrán, pero que lleguen las añadiduras, pero el reino va a estar tan profundo en nuestros corazones como es de estas convicciones con las que hemos estado tomando para definir algunas palabras desde el comienzo. Amén. Y entonces, cuando voluntariamente tomamos el camino del error, es cuando seguimos esa naturaleza caída. Esa naturaleza caída es traicionera. Dice, puede proyectarme Efesios capítulo 2, desde el versículo 1, dice, puede ser desde el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estábamos ¿cómo? Muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Vieron cómo no conviene? ¿Ven cómo la naturaleza vieja está viciada, está dañada, está corroída, está endiablada, si pudiéramos decir? Y Dios quiere que caminemos por el Espíritu, que andemos por el Espíritu, que valoremos la obra del Espíritu, porque Él nos ha dado de su Espíritu. No en vano nos ha dado Dios de su Espíritu, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese Espíritu es el que mora en nosotros. A ese Espíritu es el que debemos dar valor, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, con las personas que estemos también. Las cosas que conversemos. ¿A quién le prestamos nuestra boca cuando estamos delante de alguna persona? Celoso de la presencia de Dios, que haya celo de la presencia de Dios. Un momento, eso no lo hagas aquí, etcétera. O sea, vamos a un lugar, mejor vayamos a otro lugar. Es mejor ir a comprar lo que había para comprar en otro lugar que el ambiente que hay ahí en ese momento. Un ambiente de deshonra, un ambiente de oprobio, de tantas cosas. Y hay que ser sabio para dirigirse todos los días en esta vida y pedir dirección a Dios. Amén. Bueno es Dios, ya casi estamos descendiendo. Entonces, lamentablemente hoy muchas personas se han distanciado de la presencia y honra a Dios fabricando, escuche bien, esto usted lo necesita, fabricando un Dios ficticio. Y usted dirá, ¿qué es un Dios ficticio? Un Dios basado en nuestro propio razonamiento, en nuestra autosuficiencia, o un Dios basado en nuestra egolatría. Hay que tener mucho cuidado. En la Escritura vemos hombres que por su escasa visión, esta no les permitió llegar a su destino, cumplir su propósito. Y para eso
tenemos aquí a un personaje llamado Balaam. Y ya ustedes conocen la historia. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre, viendo al ángel de Jehová, al ángel de Dios, teniendo más bien al ángel de Jehová frente a sus propios ojos, ¿cómo era su visión? ¿Cómo era la visión de Balaam? Una visión opaca, o pudiéramos decir nula. Y así mucho pueblo de Dios, cuando Dios ha dado dirección, cuando Dios ha dicho, porque así le dijo a Balaam. Vayamos un momentito a Números 22, en el versículo 21. Dios le había dado dirección de que está bien, de que fuera, porque él pidió consejo a Dios. Pero Dios le dijo, ok, tú irás, le dijo a Balaam, voy a ponerlo en mis palabras, pero debes ir escuchando mis instrucciones. Así Balaam se levantó por la mañana, dice, y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Vamos a hacer una pausa ahí. Ya Balaam en ese comienzo, ya iba con planes siniestros, o sea, con planes pervertidos. Ya él sabía que podía monetizar, ya él sabía que podía obtener algún beneficio. Sigamos. Y la ira, y el asna vio al ángel de Jehová. Mire aquí. No dice que el asna vio el ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Vea usted, se apartó del camino porque dijo, no. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Miren la historia, ya ustedes la conocen, algunos se les está refrescando. Y dice, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna. Mire lo que hace Jehová, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque tú te has burlado de mí. Porque tú te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado. Ya imagínate, ya había una conversación. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. La palabra del Señor
nos habla y nos enseña y nos dice que todos aquellos que caminan de la forma que quieren, como quieren, cuando quieren y con quien quieren, no hay un buen destino para ellos. ¿Sabe cuál camino es el que están caminando? El camino del error. Y hay algo aquí tremendo, porque hay una, diga conmigo, ceguera espiritual. La ceguera espiritual se agrava y el entendimiento se embrutece cuando a los ojos de Dios somos pesados en balanza y hallados faltos. El camino del error nos lleva a azotar o peor aún, discutir con un asna. Imagínate el camino del error, el camino torcido, los planes perversos. ¿Saben por qué? Porque el hombre es rápido para mirar y decir, no, ese va bien, pero Dios va más adelante. Y Dios dice, yo conozco los planes de este. Y ser pesado en la balanza de Dios, mi hermano, eso es duro. Pero el que anda en la presencia de Dios, el que vive para los propósitos de Dios, el que camina honrando la presencia de Dios, tiene claridad en su mente, tiene visión. Como es espiritual, sabe cuándo el asunto es espiritual. No ignora las verdades de la palabra, sabe cuando se le está hablando por el Espíritu y no ignora las cosas que son espirituales. Tenía al ángel de Jehová frente a él, este hombre, pero él iba en el camino del error, azotando, quitando. Imagínate a alguien que Dios le dijo, ve, pero sigue mis instrucciones, o sea, ve, pero yo te diré qué hacer. Y el mismo ángel, ahí, ya vamos aterrizando. Judas, la carta de Judas 1:11, por favor. Bendito el nombre del Señor. Ve lo que dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hay tres personajes ahí que se burlaron de Dios. Y yo pregunto, ¿nos podemos burlar de Dios de verdad? Al final, ¿cómo es este asunto? Entonces, amados hermanos, es lamentable ver esta condición en mucha parte de la cristiandad hoy. El mensaje de esta noche es reflexionar, es que traigamos hoy a nuestras memorias, a nuestro corazón, que hagamos que por el Espíritu podamos ser dirigidos en el camino verdadero, en el camino donde lo haremos dando pasos, honrando a Dios, honrando a nuestro Señor, amándole a Él, honrando y ayudando a todos a nuestro alrededor. Un camino honroso delante de nuestro Dios. Es un camino que lo hacemos e iremos dando valor a su presencia. No iremos en nuestro pensamiento, en nuestro diseño, en nuestra idea. Póngase a hacer usted algo solo, comience un plan usted solo, ese plan. Si eres llamado por Dios, no tomaste en cuenta a Dios, pues ahí verás las consecuencias. Por eso todos los que hemos participado de esta gracia gloriosa, tenemos que escuchar la instrucción, ser dirigidos por Dios, que Dios nos dirija, que Dios nos lleve, amén. Voy aplicando en esta hora, en Dios, aplicación, en Dios no hay promesas falsas, ni caminos torcidos, ni mentiras disfrazadas de verdad, ni vanas ilusiones. En el camino de Dios tendremos la paz, amén, la seguridad, no en el camino del error, no, en el camino de Dios tendremos la paz, seguridad, confianza, la fe
el carácter, el amor, la salvación y todo aquello que Dios nos otorgó en Jesucristo, su Hijo. ¿En cuál camino? En ese camino que en donde iremos dando pasos, valorando su presencia, honrando su presencia. Amén. Entonces, allá atrás, como dice Efesios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, allá atrás quedó el camino del error. ¿Recuerdan el día que nos predicaron acerca de aquellos que tropiezan en la misma piedra? Es porque siguen caminando en el camino del error. Entonces, atrás quedó el camino del error. Dios abrió un camino nuevo y vivo. Transitemos por él, el camino de la verdad, el camino que es Cristo, el camino que es el que camina el espiritual, porque tiene la vida de Dios, porque puede andar por el Espíritu, porque puede y aún, no solo puede, sino que se goza, sino que lo vive, sino que lo comparte. Que Dios nos haga entender que debemos quitar cualquier mentalidad religiosa y que tenemos que caminar en obediencia y en honra a Él en todo lugar. Y ahora sí, estamos aquí listos para congregarnos, para darle culto a Dios, pero todo por lo que vivimos, por lo que valoramos en el día a día, es decir, por el precio que estamos pagando día a día, para que sea valorada, valga la redundancia, su presencia. Y dando valor a esa presencia, camina dando valor a esa presencia y verás puertas abiertas, verás cosas, aunque hayan episodios tristes muchas veces en la vida, pero Dios abrirá puertas y Dios irá conduciéndonos y Dios irá llevándonos. Vean ustedes los que caminaron en la Escritura desvalorizando, deshonrando la palabra de Dios, los dichos de Dios. Ya sabemos cuál fue el destino, ya sabemos cuál era el camino que llevaban, el camino del error. Sigo con la aplicación, si lo tenemos a Él, tenemos todo lo que necesitamos, todo esto lo alcanzamos viviendo en el temor suyo y en ese temor valoramos su presencia. Honrando su presencia, así es que somos espirituales. Dejémonos de cosas. Honrando su presencia es cuando somos espirituales. No eres espiritual porque te vistes lindo y porque vienes a la iglesia, y porque saludas bonito, porque tienes un buen léxico o porque Eres espiritual, amado hermano, porque caminas honrando la presencia de Dios. Es decir, das valor a lo que llevas dentro, a lo que se te dio, porque no es tuyo, no es mío. Esto que llevamos es un tesoro especial, pero somos vasos de barro, donde está reposando su especial tesoro. Pero este tesoro no es nuestro, este tesoro es de Él. Esto es de Dios, por eso es que somos de Dios. Aunque este vaso se ponga muchas veces incómodo, tengo que hacer lugar especial para que repose ese tesoro especial. Amén. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sean de Él y no del vaso, y no del hombre. Amén. Gloria al Señor. Dice, todo esto lo alcanzamos viviendo en el temor suyo y en ese temor valoramos su presencia. Y concluyendo ya decimos, honrando su presencia, así es que somos espirituales, que somos íntimos. Cuando valoramos su presencia, escuche bien, amado hermano, se tiene en alta estima y honra su persona. Cuando valoramos su presencia, se tiene en alta estima y honra su persona. Y entonces entendemos que ignorar todas estas verdades es perder nosotros y desmeritar la obra de Él en nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios
siga impulsándonos, que Dios nos siga trayendo palabras. Mire, amados hermanos, estamos en tiempos donde, escucha bien, ahora hablo por el Espíritu, estamos en tiempos de donde todo lo que escuchemos, por poco que escuchemos, tenemos que valorarlo. Vienen días, vienen tiempos en donde se van a vivir cosas, se van a ver cosas, y vamos a desear y vamos a anhelar estar en la casa de Dios. Valoremos cada día que estamos aquí, en este convivio santo. No sabemos mañana, los tiempos cambian, las situaciones pueden ponerse adversas. Los hijos de Dios ciertamente seremos guardados, pero valoremos el estar en casa, valoremos el que haya venido el hermano, que hace tiempo no lo vemos, saludemos. Con todo esto que te estoy diciendo, brilla donde quiera que vayas, brilla. O es decir, proyecta la luz que Dios te puso o que Dios puso en ti, porque esa luz no es tuya. Nosotros no alumbramos nada por nosotros mismos. Por eso tenemos que dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. No son mis virtudes, son las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Es decir, que brille Cristo, que reine Cristo, que gobierne Cristo, que Cristo sea exaltado, que la honra sea solo para el Señor y no para el vaso, y no para nosotros, sino para honra de su santo y bendito nombre. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom.